Hay ahí en Mateo 12:34, hay una referencia. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Este pecado es cometido por una expresión que sale del corazón, lo que decía el hermano, atribuyendo a Satanás las obras y manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Es atribuir, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que es atribuir qué? A Satanás las obras del Espíritu Santo. Es atribuir lo que Dios hace, atribuirlo al diablo. Y cuando eso sale por aquí, es blasfemia. Y es un pecado imperdonable. El hermano Álvaro contaba, no sé si ustedes se recuerdan, un testimonio de que hubo un hermano que se apartó, se dividió, no sé qué fue lo que pasó. Y pasaron los años, y muchos años, y cuando volvió ahí a esa ciudad, vio que entró a la iglesia aquel hermano. Y siguió asistiendo, y el hermano se gozaba y estaba allí. Y pasado un tiempo le decía, hermano, no sé qué me pasa, pero no he vuelto a sentir la presencia de Dios en mi vida. Y eso es terrible. Gloria al Señor Jesús. Por eso, hermanos, le reitero, y que Dios nos ayude y nos guarde. Esto es algo muy serio. Hay que tener cuidado por allí. Gente que empieza a causar desánimos. Gente que empieza como a querer formar divisiones. Amén. No se deje contaminar. Amén. Cuando ese llega a su vida, hermano, dígale, hermano, Dios le bendiga, no quiero que usted me hable nada de eso. Amén. Porque yo puedo ser afectado. Sí, Señor. Amén. 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 Y uno tiene que guardarse, hermanos, cuidarse. Amén. Nadie lo va a cuidar a uno si uno mismo no se vigila a sí mismo. Amén. Alabanzas al Señor. El enemigo va a querer de cualquier manera meterle tropezón. Amén. Por eso hay que discernir. Y miren la importancia, hermanos, de estar llenos del poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Amén. Gloria a Dios. Y por eso es necesario que la iglesia, ahora vamos a entrar en esta parte de los dones, la iglesia esté bien armada, que esté bien dotada de los dones espirituales, porque nosotros, hermanos, necesitamos tener el discernimiento. Amén. Para saber para dónde es que va el agua, ¿no? Alabanzas al Señor. Una pregunta. Sí, hermano. Entonces, una persona que haya sido apartada, que haya estado en el Evangelio y se haya apartado, y vuelva con un segundo arrepentimiento genuino, puede ser no restituido de nuevo. No, hermano. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Me refiero por lo que había dicho ahora del hermano ese que no había vuelto a sentir, que había vuelto y no había vuelto a... Por eso no, pero es que, hermano, eso es algo. Yo no puedo ver lo que Dios sabe, porque mis ojos ven lo que alcanzo a ver, pero Dios conoce el corazón. Y como Dios conoce los corazones, Él sabe lo que ha sucedido en la vida de la persona. Esa persona solamente lo sabe. ¿Sí? Entonces, hermano, no, el que se aparta, Dios tiene misericordia. Pero claro, estamos hablando de un pecado imperdonable. Si esto sucede en la vida de una persona, por eso viene la enseñanza de la palabra. ¿Para qué? Para nosotros aprender, para guardarnos. ¿Sí, hermanos? Una persona que haya caído en apostasía, ¿es probable de que vuelva a salir de ahí? Pues, hermanos, los que han tenido y han visto experiencia, pues, hombre, hay veces que Dios saca a la gente, hay veces que no vuelven, no hay regreso. No hay regreso. Las divisiones, eso es muy peligroso. Muy peligroso, muy delicado. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, pero la apostasía tampoco. Por eso le digo que Dios que conoce
Dios conoce los corazones. Eso es hacer aumentar al Espíritu Santo. Sí. Eso. Una persona después de haber caído ahí es probable. Probablemente que vuelva. Probablemente. Pero claro. Es que mire, hay una cosa que yo no sé. Y es que el Señor dice, yo tengo misericordia de quien yo tengo misericordia. ¿Sí? Y eso ya le pertenece a Dios. ¿Sí? Le pertenece a Dios. Que ellos se cierran, los que apostaban a la fe se cierran en sus nuevas convicciones que tienen. Vemos, hermanos, ahora vamos a entrar en la parte de los dones. Los dones espirituales. Cuando hablamos de los dones espirituales estamos hablando de una dotación sobrenatural que viene de parte de Dios. Amén. Realizada dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. El Señor me dio una palabra y decía, hermano, algo. El Señor dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Si yo le digo a esta mano, no te quiero ni ver, ¿cierto? No sirves, que yo no te tengo en cuenta, no te necesito, ¿cierto? Que te saludo pero me caes mal. Y de pronto empiezo a murmurar de ella, de la mano. ¿Sí? ¿Qué representa esa mano dentro del cuerpo? Miembro. Es un miembro del cuerpo. Si yo voy y toco ese miembro del cuerpo y le hago daño, le estoy haciendo daño ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. A mí mismo. Al cuerpo de Cristo. Ahí es donde yo lo veo grave. Estoy golpeando el cuerpo de Cristo. Y yo digo que es mi hermano. Pero es que ese mi hermano es parte del cuerpo de Cristo. Y es allí donde yo debo tener mucho cuidado. Amén, amén. Mucho cuidado cuando murmuramos del hermano. Mucho cuidado cuando le menospreciamos. Ese hermano es cuerpo de Cristo. Y ahí sí que yo lo veo muy delicado. ¿Sí? Es mi hermano. Y sea como sea, aunque sea el dedito pequeñito, insignificante, es útil como los demás miembros. Y para Dios ninguno es mayor ni ninguno es pequeño. Todos somos iguales. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado en esa partecita. ¿Sí? Los dones del Espíritu Santo tienen una procedencia y es el Espíritu Santo, Dios. De tal manera que, como la procedencia viene de Dios, esta parte no puede ser manipulada por el hombre. Ni el hombre puede jactarse diciendo que viene procedencia de él. ¿Cierto? Hay veces que dentro de las congregaciones, Dios en un momento específico quiere glorificarse. Entonces el Espíritu Santo ve un instrumento de honra y en un momento llega y derrama sobre él el don de sanidad. Y sin darse cuenta va y pasa y ora por el hermano o la hermana que vino y estaba enferma. Y resulta que la hermana enferma fue sanada en el nombre del Señor. Pero no es por ese hombre. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era por él. Entonces Dios de pronto le puede usar en reiteradas ocasiones, porque el don, hermano, no es algo constante.
Entonces se ve reflejado, y por eso la persona que es usada por Dios, hermano, tiene que estar muy rendida y humillada a los pies del Señor. Porque entre más alto suban, más cuidado hay que tener. Alabanza al Señor Jesús. Y resulta, hermano, que ahora lo que pasaba en cierta parte donde creían que era por Pablo y por ellos que se hacían los milagros, y empezaban a alabarles a ellos, es por ellos, y oye, la fama y el reconocimiento. Entonces a veces dentro de la congregación dicen, es que el hermano Julano tiene el don de sanidad, y creen que eso es permanente. Y un hermanito le dijo, bueno, si lo tiene me lo llevo para el hospital para que sane a todos los enfermos que hay allá. ¿Cierto? Porque eso no se puede manipular. Hombre, que Dios en su misericordia le puede usar. Simón el mago quería hacer Sí. eso, ¿no? Simón el mago. Aún el mismo Pablo tenía un aguijón, Sí, en su propio cuerpo. ¿cierto? En su propio cuerpo. Pero el Señor le dijo, seguramente diría, pero Señor, yo por cuántos he orado en tu nombre. Señor, cuántos han libertado en tu nombre. Señor, y tú no me vas a sanar a mí. Gracias. Bástate de mi gracia. Señor, gloria a Amén. Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, hermano. Hermano Jaime, es que una vez he escuchado que dice que los dones son irreversibles. Y yo la pregunta que le hago, pero usted ya la dijo ahora, ¿los dones del Espíritu Santo son irreversibles? Irrevocables. Ahorita vamos a entrar en una parte porque hay otros dones que son ministeriales, ¿cierto? Que Dios ha repartido, y esos dones son irrevocables. El llamado que Dios hace a una persona para el servicio, eso es algo irrevocable. Sí, pero en cuanto a los dones del Espíritu Santo, Ahora lo miramos. Son temporales. Amén, amén. Amén. Sí, Señor. No son constantes. Dios los puede derramar y Dios puede dotar a la iglesia de dones. De hecho, la iglesia necesita tener los dones del Espíritu. Señor, amén, amén. Porque estos dones es la que lo hace estar armada, invencible, y que la iglesia vaya victoriosa. Amén. Señor, amén. Alabanzas al Señor. Pastor, lo que yo le preguntaba, por ejemplo, de Simón, ¿no es el mago? Sí. Que él quería tener ese mismo poder y fue y le ofreció dinero, porque veía que por medio de la imposición de manos recibieron el Espíritu Santo. Ajá. Y bueno, hermano, pero o sea, de lo que estábamos hablando, que la gente muchas veces piensa obtenerlo así, y es el que Dios quiere, esos dones. Es a quien Dios quiere y cuando Él quiere. Y para En un momento específico. Ahora, Dios a quién va a usar. Una vasija limpia, el que está buscando su presencia. ¿A quién va a usar Dios, hermanos? A nosotros. A los que están dotados de poder. A los que vienen de poder. No, ¿quién dice que no? Sí. Estamos aprendiendo del Señor. ¿Quién estará en su lugar santo? Entonces, ¿por qué? Porque a veces, hermanos, se da cuenta que hay cosas raras que salen en el ambiente. Personas que llevan una vida no acorde a la voluntad de Dios y dicen, Dios me usó en esto, Dios tal, y yo tengo tal y esto. Y punto de partida, que Dios iba a usar a alguien que ande conforme a su voluntad. ¿Sí? Entonces, hermanos, ya sabemos algo de que si queremos ser usados por Dios y ser esos instrumentos que Dios use, tenemos que consagrar nuestra vida para Él. Amén, amén, amén. Pero es una gran necesidad
que en nosotros, hermanos, estén los dones espirituales. Amén. Los dones son importantes en la iglesia por su magnitud y por su grandeza, para el crecimiento y desarrollo de la obra. El apóstol Pablo resalta la importancia en los capítulos 12 y 14, Primera de Corintios, donde habla de procurar, pues, los dones mejores. Amén. Y una de las recomendaciones de Juan es: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo y a muchos han engañado. Y el enemigo está con sus artimañas, con su equipo, formando, hermanos, algo. Pero la iglesia que está dotada de estos dones espirituales, el enemigo ahí se va a estrellar. No va a encontrar sitio. Amén. Alabanza al Señor. Gloria a Dios, gloria a tu nombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Y Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuáles son los dones enumerados, hermanos? Primero, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, de fe, de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus. Ajá. Estos 9 dones son diversos, dados a cada uno en particular como el Señor quiere. Y no es que, pero a mí, ¿por qué no? Y esto, no es porque el Señor le ha placido dar lo que Él ha querido a nosotros. Amén, amén. Y si eso es lo que nos ha dado, porque ahí vamos a funcionar bien. Amén. Gloria al Señor. Así que la iglesia nació del Espíritu, y como nació del Espíritu, la iglesia ha de vivir conforme al Espíritu. Amén. Por eso el Señor nos enseña a vivir, andar, orar, cantar, adorar, pero ¿cómo? En el Espíritu. Porque ese ha sido el medio ambiente en que nosotros hemos nacido. Gloria al Señor. Los dones benefician a la iglesia. Los dones han sido dados para beneficio de la iglesia, pero a cada uno le es dada la manifestación en el Espíritu para provecho. Vamos a mirar, los hermanos, la agrupación de los dones del Espíritu. La primera es para conocer, o sea, llamados dones de revelación. ¿Cuáles serían? palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Sabiduría, ¿qué más? Ciencia, discernimiento de espíritu. Para actuar, dones de poder. Milagros, sanidades. Dones de expresión, o sea, para hablar. Interpretación de lenguas. Profecía. Ahora la agrupación de los dones según 1 Corintios 12, 4, 7. Diversidad de dones. Dones de sanidades, profecía. Diversidad de ministerios. Palabra de sabiduría, de ciencia, discernimiento de espíritus. Diversidad de operaciones. Bueno, ahora vamos a ver el don de profecía. Es una dotación sobrenatural de poder en la que Dios da a conocer asuntos que están en su mente y los trae a la iglesia para conocimiento de ella y para que en virtud del mensaje entregado se proceda para corregir, adelantar o realizar. El don de profecía cumple un triple propósito, que es que edificación, exhortación o animar y consolación, ¿verdad? Ese es el propósito. Hay algo importante que
Cuando se manifiesta el don de profecía, los dones de diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas interactúan también. El don natural, por el Espíritu hablando por medio de los creyentes en otras lenguas, y para que el mensaje sea comprendido, a uno le es dado por el mismo Espíritu la interpretación del mensaje. Entonces se manifiesta hablando en lenguas, pero hay otro que interpreta y trae un mensaje a la iglesia. ¿Para qué? Para la Edificación, exhortación y consolación. Amén. ¿Sí? En orden. Porque a veces, cuando no se sabe, dice, hermano, yo fui a la iglesia donde me profetizaron y me dijeron al oído y me dijeron que voy a tener un trabajo muy grande. Por ahí comentaba un testimonio, un trabajo muy grande por allá por Argentina. Y el hermano muy contento porque dijo, mire, allá sí me dieron profecía. Y resulta que se iba a ganar una cantidad de dinero impresionante. Y las personas que lo contrataron le dijeron, llévese esto. Y usted se presenta allá, diga que es fulano de tal. Y cuando llegó hermano por allá, resulta que lo llevan cargado, no sé, de dinero o droga. Y hasta ahí le llegó la profecía. Y como que está en la cárcel. Y yo no sé si todavía habrá salido. Alabanzas al Señor Jesús. Hermano Jaime, perdón. Sí. Eso también puede ser, o sea, mi pregunta es, una hermana estuvo hablando en lengua y otra pues interpretó y le fue a decir a otro hermano, era un mensaje de consolación, lo que el Espíritu Santo, lo que la otra hermana estaba pues supuestamente estaba de interpretación. Yo digo supuesto porque pues no estuve ahí, sino que me comentaron. ¿Es posible eso? Claro, mire la forma como se da. Para una persona. Es para la iglesia. Es para la iglesia. Es para la iglesia. O sea que no es para una persona. Es más que todo para la iglesia. Para la iglesia. ¿Puede darse el caso que sea para una persona en particular? Hermano, eso es más que todo es para la iglesia. Por eso habla el propósito. Y es hacia la iglesia. ¿Sí? Edificación, consolación, amén, exhortación. Entonces, las profecías de la iglesia esta de María Luisa, no, eso no son profecías, ¿no? Yo ni sé quién será María Luisa. La iglesia esa es el ministeriano, yo no sé cómo es. Yo lo que les digo una cosa, hermanos, miren. Lo importante es que nosotros aquí por la gracia del Señor estamos aprendiendo. Amén. Nos quedamos con la enseñanza. Pero ahora también usemos sabiduría. ¿Sí? Ahora no nos vamos a ir como dedo acusador, esto, no, que Dios nos dé sabiduría. Amén. Pero ya entendemos cómo es la verdad. Amén, hermanos. Sí. Por ejemplo, si hay alguien que está orando por uno y de repente esa persona empieza a hablar como en primera persona, como si fuese Dios mismo el que le está hablando en ese momento. ¿Cómo se puede entender esto? ¿De que es algo de la persona en sí o que el Señor la haya usado en ese momento para... Sí, hay cosas, hermanos, que hay que, por eso le digo, discernimiento de espíritu. Uno tiene que mirar lo que viene de Dios, ¿sí? Lo que le llamo ahora, probad, ¿sí? Porque, hermano, todas estas cosas en algún ambiente, por eso uno no puede ser emocionalista. Dios no es un Dios de emociones. Dios es un Dios de orden. Y todo se ha de hacer decentemente y en orden. Alabanzas al Señor. Gloria al Señor Jesús. Es que se dice que Dios llama multitudes, pero trata individualmente. Ese término, ¿en qué se basa? O sea, Dios llama multitudes, o sea... Referente a lo que estamos tratando del tema, ¿a qué se refiere? O sea, por ejemplo, lo que decía la hermana, a un nivel personal. No, por eso estamos hablando.
¿Cuándo sucede la profecía y hacia dónde es? Es hacia la iglesia, hacia todo el pueblo. Sí, Es hacia todo el pueblo. pero cuando Dios tratas individualmente, ¿o no? Trata individualmente, en el plan de salvación, trata individualmente. Lógicamente, no confundamos, estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de los dones espirituales, ¿sí? Lo de allá es otro tema que habíamos hablado ahora, referente a la obra del Espíritu Santo en cuanto a la salvación. Claro, es algo individual. Dios empieza su obra en mi vida y seguramente va a empezar, conmigo va a empezar a tratar de una manera seguramente muy diferente a la suya. Y sigue tratando con ustedes seguramente muy diferente a la mía. Por eso no podemos generalizar, porque a veces volvemos como según San Luisito y San María. Hermano, es que a mí me sucedió así y creemos que también va a obrar Dios igual como obró conmigo. Entonces a veces como no se da, entonces hay frustración. ¿Cierto? Sí, hermanos. Los modismos que están ahora no tienen nada que ver, hermano. La gente está buscando fama y la gente anda buscando adivinaciones. Pero el Espíritu Santo, cuando se da así para profecía, hermano, es para edificación de la iglesia, lo dice claramente. Sí. No, porque, hermano, ahora todo el mundo quiere que le adivinen las cosas y que le digan cuentos, hermano, y eso no es así. Dios edifica la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. No para una cosa personal, porque la gente anda buscando oro, plata, riquezas, bienestar y superaciones, hermano. Sí, amén, amén. Por eso hay que centrarse bien. Y esto, hermano, le ayuda a uno a centrarse bien. Esta enseñanza le ayuda a uno a centrarse bien. Porque hay veces la gente está dada a lo emocionalismo. Entonces, donde ve por allá y ya lo relacionan con Dios, creyendo que eso es de Dios. Y en eso hay que, bueno, no calificamos, pero ya los que sabemos, ese terreno no lo tocamos, ¿cierto? Ahí no entramos. Y la palabra del Señor dice, y el Espíritu que mora en vosotros os guiará a toda verdad. Sí, amén. Ahí está la importancia de que, hermanos, el Espíritu Santo en nuestra vida representa mucho. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Amén. Os guiará a toda verdad. Los dones de poder. Vamos a ver el don de sanidad, dotaciones sobrenaturales de poder en la vida de un creyente para actuar en un momento dado. Un ejemplo tenemos enfermedades causadas por actividades diabólicas, alabanzas al Señor, por agentes del mismo infierno actúan en la vida de una persona y la dejan en un estado de postración, a tal punto que los especialistas no pueden detectar cuál es la causa del padecimiento. Amén. Hay otras enfermedades causadas por el pecado. Por un ejemplo, la que le pasó a la hermana de ¿quién? De Moisés. María. Y hay otras enfermedades causadas por los malos hábitos alimenticios. Que no se toma el cafecito, que le cae mal, que por la noche se va a poner malo. No pasa nada, de algo me voy a morir. Entonces por la noche está, hay poder en el nombre de Jesucristo. Ajá, Fernando. Y el pastor está descansando y ahí sí lo llama, pastor, por favor, me muero. Pues son causadas por nosotros mismos. Pero entonces ahí se necesita el discernimiento de espíritu. Para decirle, hermano, póngase serio. Otra, para mirar si la procedencia es maligna. Entonces para saber orar, ¿cierto? Porque como decía, puede ser, le han examinado, no le encuentran nada. Puede ser que la procedencia sea contraria, pero para eso se necesita discernimiento de espíritu. ¿Amén? Y por eso, mire, hermano, la gran necesidad de la iglesia. Nosotros, hermano, ahora ustedes, todos los que estamos aquí, todos nos incluimos,
debemos de pedirle al Señor, hermano, nosotros procurar que Dios, hermano, reparta, que Dios nos dé esos dones. Dios los da. Amén. Gloria a Dios. Pastor, cuando dice el discernimiento de espíritu para ver qué espíritu es el que está atacando a esa persona exclusivamente, ¿no es verdad? Claro. Entonces, hermanos, todo esto es importante. Hay otras que son causadas por el desgaste físico. Mire, hermanos, pónganle cuidado a esto. Allí voy. Por anorexia. Ay, hermano, estoy débil. No puedo ya ni caminar, siento un cansancio, venga, oren por mí. Hermanos, vaya, compre unas vitaminas. Este cuerpo se desgasta y si no hay una buena alimentación necesitan meterle vitaminas al cuerpo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hermano, por Dios. Y necesitamos es alimentarnos bien. Sí. Este cuerpo necesita, hermano, la mente necesita oxigenarse, vitamina. Y uno a la mente casi no acostumbra. Hay que ir al farmacéutico, por favor, necesito algo. Porque es que, hermano, voy al culto y... Hay un desgaste físico, hay un cansancio. Sí, hay un cansancio. Y eso no es normal. Entonces atribuimos cosas cuando yo soy el que debo de mirar bien qué es lo que necesito. Sí, hermanos, pero como decimos, uy, no, y le atribuimos al enemigo, hay poder en el nombre de Jesucristo. El enemigo me está atacando fuertemente. Como dice el hermano, mira lo que dicen por aquí. Está viendo televisión hasta las 3 de la mañana y al otro día está invocando el nombre del Señor porque está quedando dormido. Entonces, como decía el hermano Marcos esta mañana en el devocional, nosotros tenemos que tener una disciplina también. Si yo sé a qué horas tengo que levantarme mañana, yo sé a qué horas tengo que acostarme, porque el cuerpo necesita mínimo 7 horas para descansar. Y si yo le quito tiempo, no voy a descansar bien. Entonces, hermano, por eso hay que hacer la siestica, los que la pueden hacer, ¿no? Porque hay hermanos que se levantan temprano a orar y pues le falta al cuerpo cierta hora para dormir. Entonces usted dice, yo la voy a recompensar de 3 a 4 y media. Los que pueden hacerlo, porque hay hermanos que trabajan. Porque también por ahí decían, uy, hermano, y poder en Jesús, eso es pecado. Hacer siesta. No, el cuerpo lo necesita. Pero lógico, yo aclaro, el que tiene tiempo. Y tampoco la siesta de 4 horas o 5, porque tampoco. Eso se llama, hay que hablar de disciplina. Entonces, de tales horas a tales horas, de tales horas a tales horas. ¿Cierto? Un médico decía que una siesta, el 15 minutos. 15 minutos máximo. Sí. Así que el que se tira 3 y 4 horas, eso ya media horita, que valga la pena la acostada. Se está quemando las neuronas. Media horita. Gloria al Señor. Hay un ejemplo del don de sanidad. El apóstol Pedro vino a visitar a los santos que están en Lida y encontró a uno llamado Eneas, que hacía 8 años estaba enfermo, pues era paralítico. Entonces Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Esto nos ayuda, por ahí dijeron que fe. ¿Dónde fe? Porque también ayuda a centrarnos en esta parte, hermano. Miren, resulta que ahora soy cristiano, me he consagrado a Dios, estoy bien, gracias a Dios por ello.
Pero a veces nosotros nos vamos y resulta que, no, hermano, yo voy a orar por usted, que Dios la va a sanar ya, Dios la va a levantar. Y la invitación al culto es al amigo, vaya que Dios le va a sanar hoy. Hombre, si por el Espíritu usted lo dice, gloria a Dios. Pero si yo lo estoy diciendo por emoción, va a venir la persona al culto y resulta que se va a ir defraudada porque se va a ir como vino. ¿Cierto? Porque resulta, no es que vimos a Pedro, que mire lo que hizo. Pero es que es otra cosa. Dios en ese momento manifestó el don de ¿qué? De sanidad. Y es en un momento específico, a una persona específica a quien Dios quiera hacerlo. Y yo no puedo decir que a X o a Y, porque voy a quedar mal yo. ¿Cierto? Y hay personas que a la ligera le dicen, ve a la iglesia, ve que allá te van a sanar, que no sé qué, y la gente va a ser sanada. Y llega, pues, y nada, no hay eso, y se siente fracasado, ¿me entiendes? Sí. Como que le han mentido. Yo lo que puedo decirle, sí, no vaya, le invitamos, ahí hay un ambiente muy bonito, Dios te puede sanar, te puede, según su voluntad. Yo no me comprometo y ya lo aclaro, ¿cierto? Y lo importante es que tú tengas fe, que tú le creas a Dios y sigue viniendo, que Dios en cualquier momento, según su voluntad, Él te puede sanar. Pero no a comprometernos, porque, hermano, eso es voluntad de Dios cuando Él lo desea. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El hacer milagros es un acto también sobrenatural realizado en un plano natural. Dios deja de lado las leyes normales de la naturaleza para hacer una obra que nadie podrá. Un ejemplo, Cristo transformó el agua en vino. En un plano natural hizo algo sobrenatural. Amén. Ese es un milagro. Jesús caminó sobre las aguas. Le presentaron ¿cuántos panes y cuántos peces? 5 panes y otros no son 7. ¿Y alimentó cuántos? 5.000. Más de 5.000, sin contar los niños ni las mujeres. Y sobró, o sea que eso, haciéndolo por bajito, como más de 20.000. Pero ¿qué sucedió? Algo tuvo que pasar por las manos de Dios. Esto nos enseña algo, que lo poquito que nosotros tengamos, si lo pasamos por las manos de Dios, Dios lo puede convertir en mucho. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria al Señor. Pedro salió de la cárcel. Hechos 12, 6, 10. Pablo y Silas están en una condición bien adentro, con cerrojos, ¿sí? En unas condiciones difíciles, pero no se estaban quejando de Dios, ni estaban tristes. Se veía el vestido de la mansedumbre, ¿cierto? Aún en condiciones de alta presión, porque hay que ver uno cómo camina, ¿cierto? Cuando todo marcha bien, pero cuando hay presión, la situación puede cambiar. Estos hombres estaban bajo una presión terrible, pero ¿qué hacían allá adentro? Adorando al Señor, cantando a Dios, alabando a Dios. Amén, hermanos. En una condición terrible, pero mire lo que sucedió. Los resultados, ¿cuáles fueron? Se abrieron los cerrojos de las cárceles. Amén. Hoy, amados hermanos, podemos nosotros estar viviendo bajo presión también, puede ser. Circunstancias difíciles. Y somos cristianos, fieles a Dios y consagrados a Dios. Y no es raro que estemos viviendo ahí. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a marcar la diferencia? El vestido. Amén. Esa vestidura de Cristo, ese fruto de Dios en nuestras vidas, que permanece, porque ese fruto sí permanece. Ese sí permanece, debe de estar permanentemente. ¿Qué va a suceder con nosotros en esos momentos? En cualquier momento, hermanos, los cerrojos de las cárceles se van a abrir. Señor, amén.
Amén. Sí, Señor. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Y las cadenas se van a romper. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a dar gloria a Dios por lo que hemos pasado. Alabanzas al Señor Jesús. Por eso necesitamos una vida llena del poder del Espíritu Santo. Una vida consagrada para Dios. Un instrumento útil en sus manos. Toda esta dotación de poder de Dios en la vida de un creyente se manifiesta para que en su nombre se realicen portentos, maravillas, prodigios, señales, milagros. Gloria al Señor. El don de fe es una dotación sobrenatural también del Espíritu Santo. Existen varias clases de fe. Ahí se nos va aclarando los conceptos, ¿sí? Amén. La fe salvadora es la fe que se manifiesta cuando oímos el mensaje de salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. La fe como fruto del Espíritu Santo, la cual se traduce como fidelidad a Dios. Amén. Y la fe como el don del Espíritu Santo se manifiesta cuando Dios en su soberana voluntad se propone manifestar su gloria por medio de una sanidad o un milagro. La fe como fruto. Amén. Y hay una fe intelectual, ¿no? Sí, amén. La fe intelectual es aquel que se sabe, tiene conocimiento de la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y se conoce la palabra. Pero la diferencia es que no la obedece. ¿Sí? La fe. La persona inconversa que tiene fe, a ver. Fe humana. Por ejemplo, Fe humana. la de los católicos, por ejemplo, ¿qué es fe? Fe humana. Fe católica. Fe católica. Yo también soy cristiana, yo soy católica. Lo que pasa es que las personas, en su ignorancia, ellos no lo entienden. Y ellos creen que tienen fe en Dios. Es más, personas que dicen, yo tengo fe que esto me va a salir, yo tengo fe que aquello va a resultar. Pero es muy diferente a la fe en Dios. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa fe? Fe humana, fe humana. Sí, porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Esa es la fe. Ahí empieza la fe salvífica. Esa fe va a actuar ahí para salvación. Entonces vemos los dones de revelación. La palabra es sabiduría. Seguimos diciendo que es una dotación sobrenatural por el Espíritu Santo, en la que Dios muestra o revela cosas que están en su mente respecto a personas, lugares o cosas. Muestra la condición y al mismo tiempo la salida o solución. Retrocediéndome un poquitico, que me recuerdo, hablándolo de la profecía, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra le dice a usted qué va a pasar mañana con su vida. Y por eso le dice, hoy es el día. Siempre el Señor habla para hoy y no para mañana. Dios le va a decir que es el camino que usted debe tomar. Ahí está la palabra profética. Amén, amén. Amén. Y esa es la más segura. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, ya en la palabra de sabiduría, el Señor muestra la condición y al mismo tiempo la salida o solución a través de palabra de sabiduría. La vida normal de la iglesia en su diario caminar por este mundo lleno de adversidades y oposición de todos los aspectos demanda la sabia intervención del Espíritu Santo para manifestar su poder y sacar a victoria a su pueblo. No es suficiente, hermanos, un sabio liderazgo. No es suficiente de pronto los métodos ni las formas. Necesitamos que Dios intervenga a través de la palabra de sabiduría. Ahí es donde nosotros debemos pedirle al Señor cuando evangelizamos, por lo menos. Amén, amén. Porque miren que hay una escena donde Priscila y Aquila ven a alguien a predicar la palabra del Señor, y que aquel hombre que predicaba era poderoso en las Escrituras.
Pero lo llamaron aparte y le hablaron más exactamente del camino. Amén. Vemos que ese hombre se bautizó en el nombre de Jesús, y un hombre muy usado por Dios. Pero ¿qué sucedió ahí? Palabra de sabiduría. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Aquellos que dicen, hermano, si ese hombre como muy fiel a Dios, ese hombre asiste a una iglesia muy usado, vive una vida santa, y nosotros por más que nos esforcemos y por nuestras fuerzas, de pronto no lo va a entender que Trinidad de la unicidad, y va a entender que está equivocado, no lo va a entender. Y por más que nosotros, ¿qué debemos decirle? Señor, dame palabra de sabiduría. Amén, amén. ¿Cierto? Amén. Palabra de sabiduría para hablarle a esa persona y que esa persona pueda, hermanos, entender. A veces decimos, porque mire, hermano, el cuidado. Uy, yo le hablé a fulano y cuando yo le hablé, él pudo entender la unicidad de Dios. No fue usted ni fui yo. Fue en ese momento que Dios obró y derramó sobre usted palabra de sabiduría. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces vemos, hermanos, cuando se produjo la sanidad del cojo en la puerta la hermosa, Pedro y Juan son llevados ante los sumos sacerdotes y el jefe de la guardia y los saduceos para exigirles con qué autoridad y en qué nombre habían ellos hecho ese milagro. Enseguida se manifestó allí ante esas personas palabra de sabiduría, pues ninguno pudo resistir el poder de las palabras del apóstol, al convencerse que ellos no podían negar que era una señal que había sido notoria en todos los que moraban en Jerusalén. Lo habían visto nacer, lo habían visto crecer, habían visto el poder de Dios. Cuando llegó esa palabra de sabiduría, los dejó sin palabras. Amén. Gloria al Señor Jesús. Palabra de ciencia. ¿Qué página vamos, hermanos? Ya vamos para terminar, ¿no? 72. Es una dotación sobrenatural de poder en la vida del creyente. Ya vamos a terminar, hermanos. No se trata de un conocimiento profundo de la palabra o de las cosas en sí, sino de una manifestación por el Espíritu al revelar asuntos que solamente Dios conoce. Vamos a ver un ejemplo. El caso de Ananías. Le fue revelado por el Espíritu Santo que Saulo de Tarso se encontraba en la calle que se llama Derecha y que oraba. El Espíritu Santo le ordena ir a buscarlo porque él se convertiría en un predicador del Evangelio. Allí se dio palabra de ciencia. Ciencia. Mira, el Espíritu Santo le marca la dirección, le da el nombre, le dice la calle, le dice todo. Amén. Gloria al Señor. Otro ejemplo que vemos es que a Pablo Dios le mostró en visión a un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Gloria al nombre del Señor. Discernimiento de espíritus. Es la habilidad dada por el Espíritu Santo de conocer determinadas ocasiones. El discernimiento de espíritus va estrechamente ligado a la palabra de ciencia o palabra de sabiduría. El apóstol Juan amonesta al pueblo de Dios diciendo así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Satanás tiene un ejército de demonios en estado continuo de alerta para tratar de desorganizar la iglesia y también al creyente. Las artimañas son muchas y los instrumentos que él usa son variados. Además enseña la Biblia que este personaje se disfraza como ángel de luz. Y por eso muchas personas dicen: pero hermano, si es que hablan de Dios y usted lo viera, eso sí parecido, pero es parecido, pero no es. Amén. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, y vemos que necesitamos que Dios derrame discernimiento de espíritu sobre nosotros. Gloria al Señor.
Algunos ejemplos vemos cuando Pablo iba a oración. A la oración le salió al encuentro una muchacha con un espíritu de adivinación y decía: estos siervos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por varios días, hasta que Pablo le dijo con autoridad al espíritu malo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante le dejó. ¿Sí? También la escena del endemoniado gadareno. También cuando Pedro discierne por el Espíritu Santo que Ananías estaba mintiendo al decirle: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Un día unos hermanos dijeron: vamos a meternos unos 3 días de ayuno. Y los hermanos fueron 3 días de ayuno, estuvieron allí, y cuando salieron del ayuno vieron por allá una persona como demente. Y dijeron: hermano, nosotros ahora estamos llenos del poder. Y se fueron supuestamente a reprender que esa persona tenía un demonio, y resulta que sacó corriendo a los hermanos. Esto no es cuando uno quiere, esto es cuando el Espíritu Santo lo quiere. Amén. En un momento específico y a una persona específica, Dios se puede glorificar. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, que la iglesia del Señor tiene una poderosa fortaleza, y es en los dones espirituales. Esto evidencia que la iglesia no está sola. Amén. La iglesia no está sola. Nosotros no estamos solos. Porque hay alguien que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Alabanzas al Señor. Y esto lo ha cumplido Dios y lo sigue cumpliendo. La iglesia no marcha sola ni está expuesta al peligro, a la amenaza y ataque del diablo y de los hombres. A lo largo de la historia podemos ver la forma como el diablo se ha levantado con furia para perseguir, matar, pero jamás ha podido, porque se ha encontrado con el verdadero león de la tribu de Judá, el Dios Todopoderoso. Alabanzas al Señor. El que dijo: yo edificaré. Aquí está la clave. No es la iglesia del hermano fulano ni de sotano, no. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta iglesia, hermanos, marcha poderosa. Por favor, los hermanos, tengo un examen para entregarles, para que no se vayan, hermanitos. Ya estamos terminando. Les invito, hermanos, a colocarse en sus pies. Y qué bueno que en esta hora nosotros podamos entender que Dios tiene cosas grandes y especiales. Esta iglesia es poderosa, una iglesia que marcha invencible, una iglesia que nunca podrá ser derrotada. Alabanzas al Señor, porque con nosotros está el poderoso gigante, el Dios que ha prometido ayudarnos todos los días de nuestra vida. ¿Qué necesitamos, iglesia del Señor? Necesitamos consagrarnos, necesitamos rendirnos totalmente a su presencia, necesitamos decirle al Señor: Señor, aquí estoy, yo soy ese instrumento que tú necesitas. Alabanzas al Señor. Queremos, hermanos, que Dios nos use y que Dios derrame continuamente de su gracia sobre nosotros. Alabanzas al Señor. En esta tarde, hermanos, podemos decirle al Señor: Señor, ayúdame. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, de pronto he caminado en el mismo lugar de siempre, pero hoy quiero tomar una decisión. Hoy quiero dar un paso hacia adelante. Hoy quiero, Señor, prenderme de tu mano. De hoy en adelante no voy a mirar ni a mi costado, ni a mi derecha, ni a mi izquierda. Ahora en adelante mi mirada está proyectada en ti. Ahora reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Ahora reconozco que tú eres el todo de mi vida. Alabanzas al Señor. Que si separado de ti nada puedo hacer. Señor, desde hoy voy a tomar una determinación. Quiero que me ayudes.
Quiero que me fortalezcas, que me capacites. Yo quiero ser ese instrumento que tú necesitas para que tu nombre sea exaltado. Yo quiero ser ese instrumento que tú necesitas para que tu nombre sea glorificado. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. En esta tarde hay un momento, hay un minuto, hay un no sé cuántos segundos. Tiene usted para que pueda expresarle al Señor lo que usted necesita de Él, lo que necesitamos de Él. Alabanzas al Señor Jesús. Oh, santo, santo. Dios bendice esta iglesia. Oh, Señor, necesitamos de esos dones espirituales en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Bendícenos, Dios. Oh, Jesús, tú conoces la necesidad. Queremos hacer tu voluntad y caminar, Señor, por ese camino tuyo recto. Jesús, bendícenos. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Jesús, Jesús. Bendice esta iglesia. Oh, Señor, mira la necesidad que hay. Bendícenos grandemente, Señor. En tu nombre santo, en tu nombre poderoso, en tu nombre maravilloso, Señor Jesús. No queremos, Señor, seguir siendo